Es la hora de Panorama, información veraz, análisis serio y opinión calificada en torno a la actualidad de Medellín y Antioquia. Otros enfoques, otras miradas al horizonte informativo en Panorama. Bienvenidos. 12 del mediodía en punto, amables oyentes de Munera Isman Radio en los 790, tengan muy buenas tardes y sean bienvenidos a otra emisión más de Panorama. Información, opinión y análisis hoy, sábado 21 de octubre del año 2017. Johan Ortiz nos asiste en la parte técnica y en la consola multiplicadora de sonido. Ya están listos nuestros compañeros, nuestros analistas, nuestros columnistas. Está listo y servida la mesa para llevarles, como todos los sábados, entre las 12 y la 1 de la tarde, la mejor información en Panorama. Información, opinión y análisis. Don Pedro Stodelafón, buenas tardes y bienvenido a Panorama. Lo veo ya con cara de Navidad. Ave María, Jorge, muy buenos días, buenas tardes ya. Y a nuestros amables oyentes, de aquí para adelante es imagen de Navidad porque huele a buñuelo ya y a natilla, Jorge. Y ya tenemos que prepararnos para esas grandes festividades y que todo el mundo y todos nuestros oyentes les vaya muy bien en esta Navidad y ganen harta platica y gasten mucho en regalitos. Ya tenemos nuestro primer invitado, tenemos listo nuestro material para comenzar el día de hoy. Sean todos bienvenidos. La economía, los negocios, las finanzas, la industria en Panorama. 12 del mediodía, 1 minuto. Hace unos días, Pedro, comenzamos en esta mesa de trabajo a analizar el tema de la crisis de la salud con la doctora Adriana Saldarriaga Henao. Ella nos explicaba los problemas que tiene el sistema y dónde se queda la plata del mismo. Hoy hemos invitado a una de las personas también conocedoras de este importante tema para todos los colombianos. Es asesor en el Congreso, en la Comisión Séptima. Se trata de Fabio Aristizábal. Fabio, buenas tardes, bienvenido a Panorama. Jorge, un honor estar en su programa, un saludo especial para usted, a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes, a los analistas, a los invitados. Un placer, ¿verdad, Jorge? Y muchas gracias por la invitación. Hay que decir, Pedro, que Fabio también fue secretario de salud del municipio de Itagüí hace unos años, conoce ambos lados del sistema. ¿Qué le está pasando a la salud en el país, Fabio? La crisis toca las puertas de todas las EPS y la prestación del servicio para los colombianos no mejora. Jorge, la crisis toca transversalmente a todos los actores, a las EPS, a las PS, al gobierno, a los usuarios. Ya se volvió una crisis irreversible que necesita algunos ajustes urgentes, Jorge, porque estamos en un momento ya de no retorno y hay que intervenir oportunamente. Fabio, ¿cuánto le está adeudando en estos momentos a los diferentes hospitales y el propio gobierno al sistema? Jorge, dependiendo del que reporte la deuda, una de las preocupaciones de nosotros en un proyecto de ley, el 090, que radicó el doctor Álvaro Uribe, que ya empieza discusión el martes, es precisamente el de las cifras. Entre las entidades públicas y privadas que atienden pacientes, o sea, entre los hospitales de cualquier nivel de atención, le reportan al sistema cerca de 15 billones de pesos en deudas. Las EPS reportan un déficit de 7 billones, unas deudas, y el gobierno de más o menos 6.5 billones. Entonces no hay una coherencia, Jorge, en lo que realmente debe el sistema. Nosotros nos preocupa y por eso en uno de los artículos del proyecto de ley planteamos la determinación de esas obligaciones para que tanto IPS, EPS y gobierno se sienten a depurar y a conciliar esas cuentas, incluso el gobierno, para nosotros poder entender de qué tamaño es el hueco fiscal que tiene la salud del país, porque hoy las cifras reportadas por unos y por otros no coinciden y esa es una gran preocupación para poder entender si los recursos que hoy se le inyectan a la salud realmente alcanzan o tendríamos que buscar unas nuevas fuentes. Pero hoy las cifras no concilian entre ellas y esa es una de las preocupaciones de nosotros y por eso planteamos en el proyecto de ley que hay que conciliar primero esas deudas para saber de qué tamaño realmente es el problema. Fabio Aristizábal, experto en el tema de salud, asesor de las comisiones séptimas en el Congreso de la República. Cuando existía Saludcop, pues prestaban aparentemente un servicio muy bueno para los usuarios. Se pasó a Café Salud, ahora vamos en Medimás y la gente se queja en todo el país. Uno ve en los diferentes medios de comunicación diario que son las mismas noticias, las mismas quejas de esta EPS que no se ha podido acomodar al sistema. Jorge, lo más preocupante y
y usted lo acaba de decir, es que la vigilancia, el control de los recursos no ha sido objetivo, no ha sido bueno, no ha sido oportuno, pero la Superintendencia Nacional de Salud sigue como si no pasara nada. O sea, nosotros en el proyecto de ley proponemos algunas ideas que van a mejorar esa vigilancia de los recursos, sobre todo los recursos financieros, y estimula un poco la transparencia. Se ha perdido la comunicación con Fabio Aristizábal. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con él en este diálogo sobre el tema de la crisis de la salud en Colombia. No te quedes mirando para el techo. Salí de tu casa. Los paisajes de Colombia te esperan. Escoge tu destino, que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín, y Twitter, @TerminalesMed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. En la Contraloría General de Medellín, cuidamos los recursos públicos del municipio con el fin de contribuir al desarrollo integral de nuestra ciudad. Para que ese control sea más efectivo, Medellín necesita de tu participación. Toma el control. Escríbenos a participa@cgm.gov.co. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. 12 del mediodía, 7 minutos. Hemos recobrado la comunicación, recuperado la misma con Fabio Aristizábal, quien nos estaba hablando, Fabio, del proyecto de ley que piensan presentar. Sí, Jorge, te explicaba que uno de los grandes problemas que tiene el país es que la vigilancia de los recursos financieros no ha sido oportuna. La Superintendencia de Salud ya demostró que no es capaz con el sistema. Y usted explicaba claramente el problema de la transición de Saludcop a Cafesalud, de Cafesalud a Medimás y de Medimás a Medimenos, porque ya va a ser el Medimenos. ¿Qué pasó con Medimás? El problema de Medimás es que la Superintendencia de Salud colombiana no le debió haber permitido a esa EPS salir a funcionar, primero, si no tenía los recursos para pagar las deudas, y segundo, si no tenía la red de prestación de servicios por todo el país que le diera un buen servicio a sus afiliados. Entonces, ahí está la sanción, ahí viene la Procuraduría, y esas son las noticias que vemos día a día. Entonces, en el proyecto de ley, porque uno de los grandes puntos trascendentales en nuestro proyecto de ley es que para la vigilancia y control de los recursos que nosotros, presidente Uribe, propone que sea la Superintendencia Financiera quien vigila los recursos que hoy manejan las EPS. Recuerde, Jorge, estamos hablando del 7.1% del Producto Interno Bruto que se destina para la salud de los colombianos. Pedro Stodelafont tiene inquietud para nuestro invitado, Fabio Aristizábal. Sí, Fabio, quisiera preguntarle, porque si por el sector público llueve, por aquí, por el sector privado no escampa. Y quería saber, ¿usted qué opina y qué va a pasar con Salud? Pues mire, en una columna anterior, hace mucho rato que yo saqué, yo advertía la problemática de Salud hace unos 3 años, yo creo que de pronto Jorge recuerda, y yo dije en ese momento, el modelo que están aplicando no está funcionando. ¿Por qué? Porque veíamos que día a día la deuda que adquiría Salud con la red hospitalaria iba creciendo. Hoy tenemos un problema de 700, 800 mil millones de pesos que terminarán cercano al billón. Y con todo respeto, yo no veo al gobierno ni local ni departamental en la disposición ni de capitalizar ni de salvar a Salvia. O sea, se nos va a convertir en un problema que hoy ya es muy complicado, y me temo que, no quisiera decirlo, llegáramos a una liquidación, porque aquí los grandes afectados pues van a ser los hospitales que confiaron no solamente en el modelo, sino en la creación de esa EPS que tanto empujó y que tanto estimuló por el territorio nacional el ministro, hablando de que era un buen modelo. Ese no fue un modelo, no nació bien, y hoy tenemos un problema que costaba 100.000 millones de pesos, 80.000, pues hoy nos va a costar 800.000 millones o cercano al billón de pesos. Dejemos el tema de la crisis de la salud, Fabio, y vámonos al tema político. Usted es asesor en la Comisión Séptima del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Fue candidato a la Cámara de Representantes hace 4 años por el Centro Democrático y ahora aspira a ser uno de los integrantes de la lista del Centro Democrático en el Senado de la República para representar a Antioquia y a Colombia. ¿Por qué se decide lanzarse al Senado, pasar de la Cámara al Senado, Fabio? Jorge, varias razones. Primero, porque el trabajo que empecé a hacer en el Centro Democrático y el trabajo que estoy haciendo hoy con el presidente Uribe, pues, hoy me permitió recorrerme el país. Yo considero que mi conocimiento, la experiencia que tengo, el conocimiento del país,
mi movimiento por todo el territorio, pues me ha permitido conocer todas las falencias del sistema por todo el territorio, el drama que está viviendo Colombia, y por eso le planteé al presidente que yo consideraba que era mucho más útil en el Senado que en la Cámara, en donde pues, obviamente los participantes están más concentrados en la problemática de su departamento. Yo considero que con todo lo que yo he hecho hoy en el partido, lo que hemos desarrollado con el presidente Uribe, lo que hemos logrado estudiar y lo que hemos averiguado por todo el país, pues me permite a mí tener una aspiración nacional y un deseo de ayudarle a todos los colombianos, no solamente al departamento de Antioquia. Bueno, y ya tienen fórmula a la Cámara de Representantes. ¿Cómo va el trabajo y quién es Fabio Aristizábal? Jorge, Fabio Aristizábal es un empresario, un hombre que se graduó de odontólogo, se dedicó en su profesión a hacer cirugía, era lo que más me gustaba. Pues me empecé a especializar en temas administrativos, hice una gerencia en hospital, gerencia hospitalaria de la Universidad de AFIR, hice gerencia en seguridad social en el CES. Estas dos especializaciones pues me permitieron en mi carrera profesional entrar al sector público y privado. Fui secretario de salud, como usted lo dijo, tuve también el honor de ser alcalde encargado de Itagüí, fui gerente de una aseguradora regional, llegué a ser hasta vicepresidente de una multinacional, y pues creo que tengo todo el bagaje y el conocimiento necesario, Jorge, para emprender una tarea con mucho honor, con mucho profesionalismo, con mucha ética en el Congreso de la República y sobre todo servirle a los colombianos y al partido. Y su énfasis va a ser en el tema de salud, que es uno de los temas con mayor problema en el país. Jorge, lo he venido demostrando, es que ese trabajo que hice con el presidente Uribe en esta ley, pues prácticamente contó con la asesoría mía desde el inicio de muchos de los amigos que tengo en el sector, gerentes hospitales, gerentes gremiales, directores gremiales. Entonces yo creo que ese trabajo obviamente tengo que ir a replicar en las comisiones donde yo me especializo, que son las comisiones séptimas, que están especializadas en los temas de seguridad social. El tema pensional me preocupa muchísimo, el tema de riesgos laborales lo vamos a tocar, el tema del aseguramiento y obviamente los temas de salud, pues que es donde es un experto y es donde se debería dedicar, sin desconocer los otros temas, Jorge, que también son importantes para el país, pero obviamente uno tiene que hacer más énfasis en los aspectos en los que se ha especializado. ¿Y ya tiene coequipero para la Cámara de Representantes o todavía está afinando las alianzas? Yo tengo coequiperos, obviamente a nuestro equipo llegó el doctor Paregenio hace mucho tiempo, una de las personas que considero útiles en la política, un amigo, siempre lo consideré un buen hombre y me alegró mucho que quisiera trabajar con nosotros, está trabajando con nosotros el doctor Paregenio. También me gusta mucho la aspiración de Fernan Cadavid, Johnny Jaramillo también inició apoyándonos, pero realmente el coequipero pues, que tengo en este momento más fuerte es el doctor César, con quien vengo a hacer un trabajo por la región muy interesante y es un gran amigo y estoy muy contento con él. Fabio Aristizábal, candidato por el Centro Democrático al Senado de la República, experto en los temas de seguridad social y salud. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Panorama a través de Munera Eisman Radio y estaremos pendientes porque esta campaña ya arrancó de todos estos movimientos políticos y de su actividad en el departamento de Antioquia y el país. Que tenga un feliz fin de semana. Jorge, un abrazo, muchas gracias por invitarme. Invito a las personas que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, que consulten la página. Hay una página que es www.pregunteleafabio.com. Cualquier duda con el sistema de seguridad social, que me contacten y con mucho se las ayudo a responder. 12 del mediodía, 15 minutos. Este es Panorama, información, opinión y análisis. En el deporte, donde perder o ganar es cuestión de segundos, la disciplina, el compromiso de todo un equipo y el apoyo de EPM hacen posible que llevemos nuestra bandera por el mundo entero. Soy Fabio Duarte, del equipo de ciclismo de EPM, y nuestra meta más allá de un podium es conquistar el corazón de la gente. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Hey, ¿qué tal, parceros y mamacitas? Soy Pipe Bueno y quiero que este mes todos nos disfracemos de alegría porque es Halloween. Brindemos por eso con aguardiente antioqueño, palas que sea. Palas que sea, vamos todos a brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. No te quedes mirando pa'l techo. Salí de tu casa. Los paisajes de Colombia te esperan. Escoge tu destino, que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín, y Twitter, @TerminalesMed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama.
12 del mediodía, 16 minutos. Llega la opinión a esta hora a Panorama con el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Buenas tardes. Presento un cordial saludo a la audiencia de Munera Radio y de Panorama. Los procesos de paz en el orden interno de un país, por su propia naturaleza, ante todo si se tienen en cuenta los derechos de las víctimas, deben partir de unos supuestos necesarios, entre los cuales hay que destacar que si bien hace concesiones y concede beneficios a cambio de la desmovilización, no es el Estado el que se somete a la organización subversiva, sino a la inversa. A cambio de beneficios tales como la amnistía, el indulto, la participación en política o la protección a sus integrantes, la antigua guerrilla entrega las armas y se vincula a un proceso institucional, reconociendo el derecho que antes no reconocía y acepta someterse al ordenamiento jurídico y a la justicia, aunque se acuerde que ésta, por razón de la transición, sea más benigna. Pero además, un proceso de paz y los acuerdos consiguientes no pueden ignorar o dejar sin observancia los principios del derecho internacional humanitario, ni puede servir de pretexto para la impunidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos en forma sistemática. Hoy por hoy, a partir del Tratado de Roma de 1998, numerosos estados, entre ellos Colombia, se han sometido a respetar la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional, creada precisamente para impedir que queden impunes los peores crímenes contra la humanidad. Por ello, si en el Estado a nivel interno no se hace justicia y crímenes de lesa humanidad o de guerra o genocidios no son sancionados, entra de manera subsidiaria la competencia de la Corte Penal Internacional, como lo ha recordado varias veces en Colombia la fiscal de la Corte, la abogada gambiana Fatou Bensouda. Ahora bien, es lógico que quienes se desmovilizan en virtud de un proceso de paz quieran vincularse a la política y acceder a los cargos públicos por las vías democráticas. Pero como es lógico, a la luz de los aludidos criterios, antes deben responder ante la justicia por los crímenes que pudieron cometer. Así en Colombia, los que fueron miembros de las FARC, en especial si son sindicados de haber cometido crímenes de lesa humanidad, no pueden pasar directamente a la política ni a las elecciones sin previa presentación ante los jueces competentes, es decir, la Jurisdicción Especial de Paz, y sin decir toda la verdad acerca de esos crímenes. Más allá de declaraciones vacías y sentimentales efectistas, han de reparar a las víctimas y dar garantías de no repetición. El Congreso lo debe entender así. En ello tienen toda la razón los familiares de los diputados del Valle del Cauca que fueron masacrados por la guerrilla de las FARC. Hasta pronto. La actualidad de Medellín, Antioquia y Colombia está en Panorama. 12 del mediodía, 20 minutos. Pedro, ¿cómo le ha parecido a usted la movilidad de Medellín en los últimos días? Pues como venimos sufriéndola, espantosa, esa es la palabra. No hay por dónde pasar, no hay agentes de tránsito que tengan la conciencia de ejercer su labor y autoridad. Específicamente, si ustedes van de la calle 10 hacia el sur, de la avenida del Poblado hacia oriente, occidente, es imposible. Hoy en día, cuando veníamos para acá, las calles están colapsadas totalmente y la gente parqueando donde no debe ser. Es un llamado muy grande de atención a la ciudadanía para que se quejen, porque si no nos quejamos y no le decimos al señor alcalde, o sirve el secretario de tránsito, o cambie o haga algo, porque esto es imposible, Jorge. Bueno, pues va a haber cambios en la movilidad de Medellín a partir de este 25 de octubre, porque se va a hacer una nueva intervención para la recuperación del río Medellín. Las obras que ejecutará Empresas Públicas de Medellín inician para sanear las quebradas de la cuenca hidrográfica de la Iguaná. Con estas obras, la empresa saneará las quebradas afluentes al río Medellín que atraviesan la zona centro-occidental y noroccidental de la capital antioqueña. A propósito de este tema, nos lo explica Lina María Herrera Giraldo, profesional de gestión de proyectos de la Vicepresidencia Ejecutiva de Proyectos e Ingeniería de Empresas Públicas de Medellín. Mi nombre es Lina María Herrera Giraldo, ingeniera sanitaria, profesional proyectos e ingeniería de EPM. Se va a iniciar la construcción del proyecto Cuenca La Iguaná,
es un proyecto con grandes beneficios de saneamiento de cuencas del área metropolitana. Es una inversión más que está realizando EPM para sanear las quebradas del área metropolitana y con ello el saneamiento del río Medellín. El proyecto tiene una inversión de 140.000 millones y una duración de 24 meses. La intervención se realizará desde la autopista norte hasta el corregimiento de San Cristóbal. Es una construcción de redes de acueducto y alcantarillado, redes de alcantarillado colectores de saneamiento de la cuenca Liguaná y redes de acueducto que obedecen a la optimización de circuitos aledaños a esta cuenca. Se construirán 27.9 kilómetros de red de alcantarillado y 35.5 kilómetros de red de acueductos. ¿Dónde será la intervención? Se tendrá intervención en las comunas Castilla, Robledo, La América Estadio, San Javier y el corregimiento de San Cristóbal. Ahí está entonces Lina María Herrera Giraldo de Empresas Públicas de Medellín. Sobre este mismo tema también habló la ingeniera civil de la Secretaría de Movilidad de Medellín, Sandra Uribe. Sandra Uribe, ingeniera civil de la Secretaría de Movilidad. Por obras de saneamiento de las quebradas de las cuencas de la Iguaná, EPM iniciará obras que incluyen cierres viales en la autopista norte entre Barranquilla y la terminal del norte. Estos cierres serán nocturnos, es decir, de 9 de la noche a 4 de la mañana y se realizarán cierres parciales. Igualmente tendremos cierres parciales en San Germán, explícitamente en la calle 65, entre carreras 74 y transversal 73. También será cierre nocturno de 9 de la noche a 4 de la mañana. Ahí está entonces la ingeniera Sandra Uribe de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Los cierres van a ser nocturnos, aunque eso también perjudica la movilidad de la ciudad, Pedro. Esperemos que las obras que están haciendo en la 33, en Parques del Río, en el centro, que tienen, como dicen los antioqueños, patas arriba a la ciudad, terminen pronto. Pues esperamos que volteen las patas, Jorge, porque esto ya es imposible y sigo insistiendo en esto, sobre todo la indisciplina de los conductores y la falta de un secretario de tránsito y de movilidad y unos guardas que en lugar de estar parados mirando el delito, actúen en favor de la justicia. 12 del mediodía, 25 minutos, este es Panorama, información, opinión y análisis. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. Y a esta hora llega la opinión del abogado Rubén Darío Barrientos González. Buenas tardes. Amigos de Panorama, muy buenas tardes. Tiembla duro en la escala de Richter de la podredumbre. El exfiscal anticorrupción, qué ironía, Luis Gustavo Moreno, quien espera una pronta extradición a los Estados Unidos, prometió revelar 20 nombres más para prender el ventilador del cartel de la toga. No vamos muy lejos. Las pruebas de la justicia americana sobre el escándalo de corrupción que avergüenza a la justicia colombiana, que incluye grabaciones sobre el tristemente célebre cartel de la toga, tiene más de 1000 páginas. Por eso el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró a los medios que habrá muchos más implicados y que este es solo la punta del iceberg. Hace rato rumbaba el dinero a cambio de decisiones judiciales bastante venales. Aunque es de ciencia ficción, digámoslo así, la senadora María del Rosario Guerra pidió que se revisaran las grandes sentencias proferidas por las altas cortes durante los últimos 15 años a través de la Comisión Judicial Especial de la Verdad, para lo cual habría 18 meses. Conformada esta por decanos y juristas impolutos. Sería fantástico que ocurriera ello. Seguro que la olla de pito podrida explotaría edificios enteros. Quedaríamos todos turulatos. Feliz resto de tarde, amigos. Al aire, Panorama.
te quedes mirando pa'l techo. Salí de tu casa. Los paisajes de Colombia te esperan. Escoge tu destino, que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín y Twitter, @TerminalesMed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. Desde este 25 de octubre iniciamos las obras del proyecto de saneamiento de la cuenca La Iguaná. Esta intervención tendrá cierres parciales entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana en la calle 65 entre carrera 74 y transversal 73, sector San Germán, y en la autopista norte entre Barranquilla y la terminal del norte. Para mayor información, en la línea 4444-115 o en www.epm.com.co. EPM, por ti estamos ahí. Hey, ¿qué tal, parceros y mamacitas? Soy Pipe Bueno y quiero que este mes todos nos disfracemos de alegría porque es Halloween. Brindemos por eso con aguardiente antioqueño, palas que sea. Palas que sea, vamos todos a brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. En la Contraloría General de Medellín, cuidamos los recursos públicos del municipio con el fin de contribuir al desarrollo integral de nuestra ciudad. Para que ese control sea más efectivo, Medellín necesita de tu participación. Toma el control. Escríbenos a participa@cgm.gov.co. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. A esta hora, Panorama Mundial. 12 del mediodía, 29 minutos, Pedro. Elecciones se cumplieron en Venezuela. Ganó... ¿Adivine quién? Ganó Maduro. Maduro, y seguirá ganando Maduro hasta que... El oficialismo. El oficialismo. Aunque quedaron las dudas y la incertidumbre, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. No, y está demandada precisamente la elección, así como nos pasa en nuestro país. Demandado el no, y también Santos se la pasó por la galleta, como se dice vulgarmente. Vamos a ver qué pasó en Caracas, Venezuela, durante esta semana. Vamos a ir a la capital venezolana, nuestro vecino país, con nuestro compañero, el periodista Byron Jaramillo. Byron, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo cordial, como siempre, para ustedes y para todos los oyentes que sintonizan Panorama a esta hora de la tarde a través de Munera Isman Radio. Como una gran victoria para la revolución bolivariana y una contundente derrota para la oposición aquí en Venezuela, así fueron catalogados por parte del chavismo los resultados de las elecciones del pasado domingo 15 de octubre, donde estaban en juego 23 gobernaciones de los diferentes estados del país. Cabe recordar que un total de más de 11 millones de venezolanos salieron a ejercer su derecho al voto, un promedio del 62% del padrón electoral y una abstención del 38%. Pese a que casi todas las encuestas daban como vencedor al partido de la oposición en la mayoría de las gobernaciones, al final de la jornada fue el partido de gobierno quien salió vencedor y se llevaron 18 de las 23 gobernaciones, dejando solo 5 en manos de la oposición. Como dato curioso, hay que resaltar que de estas 5 gobernaciones que ganó la oposición aquí en Venezuela, 2 de ellas son precisamente las que limitan con los estados que fronterizan con Colombia. Una de ellas es la del estado Táchira, que limita con el norte de Santander, y la otra es la del estado Zulia, que es frontera con la Guajira colombiana. Otro dato importante en cuanto a estas elecciones regionales es precisamente que la gobernación que sí pudo retomar al partido de gobierno después de 8 años de no tenerla fue la del estado Miranda, que estuvo durante mucho tiempo gobernada por el ex candidato presidencial y líder de la oposición, el señor Enrique Capriles Radonsky. Siguiendo con el mismo tema, hay que informar que desde el pasado miércoles todos los 18 gobernadores y gobernadoras del partido de gobierno ya tomaron posesión y fueron juramentados ante la nueva Asamblea Nacional Constituyente, o sea, la Asamblea Chavista. Caso contrario ha ocurrido con los 5 gobernadores de la oposición que no se quieren juramentar ni tampoco tomar posición ante esta Asamblea Nacional Constituyente. A lo que era de esperarse, Nicolás Maduro fue contundente en enviarles un mensaje y les ha dicho que si no se juramentan, ni se posesionan, ni se subordinan ante esta nueva Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, no podrán ejercer sus cargos.
Una de las preguntas que queda en el tintero en cuanto a estas elecciones regionales aquí en Venezuela es la pregunta que se hacen los venezolanos, algunos y otros en el exterior, y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió la oposición? ¿O por qué ganó el madurismo? ¿Cómo fue que los seguidores de Maduro pudieron ganar 18 de las 23 gobernaciones? Pues la respuesta quizás está en la auditoría que se está pidiendo desde adentro y desde afuera, ya que países como los Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil y Colombia, entre otros, más el grupo llamado el Grupo de Lima, le están exigiendo al gobierno de Maduro y al Consejo Nacional Electoral venezolano que realice en presencia de veedores internacionales una auditoría, ya que para ellos sí existieron factores irregulares que ponen en tela de juicio la transparencia de dichas elecciones. Por su parte, como era también de esperarse, tanto el presidente de la República, Nicolás Maduro, como su vicepresidente, Jorge Arriaza, le han salido al paso a tales declaraciones y opiniones internacionales, tratándolas de injerencistas, y además han llamado a sus respectivos embajadores, como fue el caso del embajador venezolano en Canadá, de quien se dice que retorna nuevamente al país. Y como en todas las elecciones, los que ganan son los que celebran, mientras que los perdedores se lamentan y cantan fraude. El ambiente que se vive en el país no es el mejor, ya que es un ambiente de impotencia, de decepción, de desolación e inestabilidad, ya que el gobierno nacional sigue ganando terreno, posesionándose y tomando el control no solo de las empresas más importantes del país, sino de cada una de las instituciones con las cuales se rigen las leyes y las normas de la nación. Con las noticias y los hechos más importantes desde Venezuela yo me despido, no sin antes darle gracias a Dios por concederle un año más de vida a una gran mujer que un día me trajo a este mundo. A mi señora madre, un abrazo y un beso desde la distancia. Mamá, feliz día de cumpleaños, Dios te bendiga. Y para todos ustedes, feliz fin de semana. Chao. La actualidad de Medellín, Antioquia y Colombia está en Panorama. 12 del mediodía, 35 minutos. Pedro, saludamos a esta hora a don Jaime Saldarriaga en el sector del Poblado, oyente fiel que siempre nos está escuchando ahí pegado de su radio y pegado de Panorama. Y espero además que se esté degustando un buen vino blanco como a él le gusta. Bueno, esta semana, Pedro, se conoció la excarcelación, la salida de Carlos Pesebre, uno de los hombres más buscados de la delincuencia en Medellín, lo que asustó a las autoridades locales, entre ellas al alcalde Federico Gutiérrez. Por eso vamos a analizar este tema con un invitado muy especial. Se trata de Alejandro Londoño, ha sido miembro de esta mesa de trabajo, es analista de temas de seguridad y justicia a nivel nacional. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Panorama. Buenas tardes, Jorge, para ti, para Pedro, espero que estén muy bien. ¿Qué significa la salida de Carlos Pesebre para la seguridad y la convivencia en la ciudad de Medellín y el área metropolitana? Pues lo primero que hay que aclarar es que ya la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, en cabeza de la doctora Claudia Carrasquilla, emitió y le solicitó a un juez de la República el día de ayer una orden de captura contra este criminal por concierto para delinquir. Por lo anterior, aún está todavía en vilo la salida de esta persona de la cárcel. Frente a lo que me preguntas, pues ¿qué significa? Es un tema bien complejo y bastante complejo porque atraviesa todo el funcionamiento del sistema de persecución penal del Estado colombiano, atraviesa también un tema de victimización de la sociedad en Medellín, específicamente en las comunas noroccidental y occidental, que es donde esta persona delinquía y aún delinque desde la cárcel, porque él es, y aclarémoslo, el máximo líder de la Odín Robledo. Es una persona con un historial criminal de más de 20 años. Él pasó por las guerrillas urbanas de Medellín, pasó por el bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia. Él sirvió con esta persona alias Sebastián y con Freddy Colas, y en el 2012 terminó como líder de una facción de la llamada Oficina del Valle de Aburrá. Entonces, ¿qué significa la excarcelación de un criminal con un antecedente tan amplio? Pues que el sistema de justicia no funciona adecuadamente, que la Fiscalía y la Policía tienen serias dificultades para imputarle a estas personas que son cabecillas, múltiples delitos que han determinado, que han ordenado, y por lo tanto, digamos que genera zozobra en la sociedad y deslegitimación del Estado, y no muchas veces por
corrupción, sino por descoordinación y falta de conocimiento. Alejandro, ¿qué zonas, qué influencia tiene Carlos Pesebre en la ciudad de Medellín? ¿Qué maneja? Pues él, en el momento de su captura, que fue en marzo del 2013, él lo capturaron en Urrao, en zona rural de Urrao, Antioquia. Él en ese momento era el jefe de los combos que hacían presencia en las comunas 5, 6, 7, 12 y 13 de Medellín, es decir, Castilla, 12 de octubre, Robledo, La América y San Javier. Él era el máximo jefe de todos los combos de esa zona. Pues entonces esperamos que para la seguridad y convivencia de Medellín pues continúe detenido para que esta calma que se vive en la capital antioqueña la sigamos viviendo, porque aparentemente se sienten nuevos vientos de seguridad en la ciudad de Medellín. Pues ojalá así sea, ojalá las autoridades se coordinen, ojalá las autoridades actúen de manera unificada, que ese es uno de los mayores retos que tiene este país, Jorge, y es que el Estado colombiano no ha logrado atacar de manera unificada al crimen organizado, y yo me atrevo a decir que hoy estamos perdiendo la lucha contra estas organizaciones en el país. Alejandro, ¿algo más para contarle a los oyentes? No, Jorge, no, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos en próximos programas para analizar estos temas de seguridad, convivencia y conflicto que vive no solo Medellín, sino el país. Que tenga un feliz fin de semana. Gracias, Jorge, que estés muy bien. Panorama Nacional, porque somos país. Fuertes debates esta semana, Pedro, en el Congreso de la República. Hasta altas horas de la noche se agitó el Congreso por la reforma política, se agitó por el tema del presupuesto. Tienen mucho miedo, los del sí y los del no. Lo que pasa es que vamos a un año electoral, entonces hay que votar con cautela porque o si no se restan votos. Correcto que se restan votos, pero se ha vuelto eso peor que una plaza de mercado. Por ejemplo, Johan Ortiz ya tiene lista su cédula porque va a cambiar de puesto de votación. Recuerde que a partir de este próximo lunes, durante toda la semana entrante, hay inscripción de cédulas en todos los puestos de votación del país. Para que usted, si cambió de domicilio o si va a cambiar por tema de trabajo el puesto de votación, pues se acerque a inscribir la cédula. Y si no votamos, no nos quejemos, no digamos lo que no nos consta, y la no participación nuestra va a ser precisamente la que vamos nosotros a criticar y a opinar sin haber metido el dedo, como lo hacíamos anteriormente, haber firmado el acta de votación, Jorge. Oiga, Pedro, y vemos a los precandidatos o los candidatos presidenciales con unas agitadas agendas también en el país. El pasado jueves en Medellín estuvo Jorge Robledo, Gustavo Petro, el jueves estuvo Humberto de la Calle, y vienen 2 o 3 días a la semana porque además Antioquia es un potencial electoral. El mayor potencial, creo yo, electoral, y todo el país mira siempre cómo le está yendo a Antioquia, que es como la líder en todos los departamentos. Bueno, vamos entonces a conocer las noticias del Congreso de la República, las noticias de Bogotá. Allá está nuestro compañero y colega Fabio Calleja Ramírez. Fabio, buenas tardes. ¿Cómo le parece? Buenas tardes, oyentes de Panorama en el hermoso departamento de Antioquia. Saludo afectuoso a Jorge y a Pedrito. ¿Cómo les parece lo que ocurrió a nivel político esta semana? El tan anunciado debate de la senadora Claudia López y del senador Jorge Robledo sobre Obredex resultó un fiasco. ¿Cómo les parece? Y digo fiasco porque los dos senadores aprovecharon la transmisión de televisión estatal, se dedicaron a agraviar a diestra y siniestra para lucirse como candidatos presidenciales. ¿Cómo les parece? La verdad, a mí no me gustó ese show mediático. Vale la pena decir que con calma y con decencia el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, manejó bien el debate. ¿Cómo les parece? Muy bien lo dijo el senador Mauricio Liscano, a la senadora Claudia López y al senador Robledo. Si quieren hacer política, ¿por qué no la hacen en la plaza pública y no en el Congreso? Eso fue un oso. ¿Cómo les parece? La política es dinámica. Frase del famoso filósofo exministro de Álvaro Uribe, Sabas Pretel. ¿Cómo les parece? Bueno, y la aparición en los medios de comunicación del exministro y exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
armó el avispero. ¿Cómo les parece? Vargas se distancia de Santos y Santos le manda un mensaje diciendo: mi amigo leal. Sarcasmo. ¿Cómo les parece? Estuve como observador ayer en la convención del partido de la U en el moderno centro de convenciones, muy asediado por los medios de comunicación y los convencionistas, el senador de la U, Roy Barreras. ¿Cómo les parece? El presidente Santos le ordenó a la U no salirse del centro. ¿Eso para quién iba? ¿Para Vargas o para Uribe? ¿Podría no salirse del Centro Democrático? ¿Cómo les parece? Un saludo respetuoso a todos los antioqueños. Buen día. La nueva propuesta informativa en Panorama. Otros enfoques, otras miradas al horizonte informativo en Panorama. No te quedes mirando pa'l techo. Salí de tu casa. Los paisajes de Colombia te esperan. Escoge tu destino, que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín, y Twitter, @TerminalesMed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. Desde este 25 de octubre iniciamos las obras del proyecto de saneamiento de la cuenca La Iguaná. Esta intervención tendrá cierres parciales entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, en calle 65 entre carrera 74 y transversal 73, sector San Germán, y en la autopista norte entre Barranquilla y la Terminal del Norte. Para mayor información, comuníquese a la línea 4444-115 o en www.epm.com.co. EPM, por ti estamos ahí. Hey, ¿qué tal, parceros y mamacitas? Soy Pipe Bueno y quiero que este mes todos nos disfracemos de alegría porque es Halloween. Brindemos por eso con aguardiente antioqueño, palas que sea. Palas que sea, vamos todos a brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. En la Contraloría General de Medellín, cuidamos los recursos públicos del municipio con el fin de contribuir al desarrollo integral de nuestra ciudad. Para que ese control sea más efectivo, Medellín necesita de tu participación. Toma el control. Escríbenos a participa@cgm.gov.co. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. No te quedes mirando pa'l techo. Salí de tu casa. Los paisajes de Colombia te esperan. Escoge tu destino, que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín, y Twitter, @TerminalesMed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. 12 del mediodía, 46 minutos. A esta hora llega la opinión nuevamente a Panorama con el sociólogo y ex asesor de paz, Luis Guillermo Pardo Cardona. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes de Panorama. Hoy queremos tocar dos temas demasiado importantes. Primero, este próximo 25 de octubre a las 4 de la tarde, en la Asamblea Departamental de Antioquia será presentada la nueva Convergencia por Antioquia, por la dignidad, por la democracia, por la paz, por el desarrollo incluyente y por la transparencia pública. Es una convergencia de múltiples sectores políticos, independientes, sectores sociales, organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, que siguen pensando mucho en la gente más pobre, más desprotegida, en la inequidad en Antioquia, en el horror de la guerra que sigue recreando los campos y las ciudades antioqueñas. Será una convergencia amplia, una convergencia que busca el poder para el pueblo, el poder para la democracia, el poder para los excluidos, y que convoca a todos los líderes de Medellín y de Antioquia. Y por consiguiente a los medios de comunicación queremos extender nuestra fraternal invitación de acá desde el programa Panorama. Ese día miércoles 25 habrá una sorpresa para todos los medios de comunicación, quienes conforman la Convergencia Antioquia, quienes la conforman, sus liderazgos, sus propuestas, su participación electoral en las elecciones de 2018, entre otros asuntos. Segundo, es muy importante que la semana entrante ya el Gobierno Nacional anunció, presenta ante el
Congreso de la República la nueva ley de sometimiento o acogimiento a la justicia para bandas criminales, para organizaciones de delito social, no de delito político, y eso va a ser trascendental para el futuro de Antioquia porque tiene que ver con el tema de los surabeños, de las autodefensas gaitanistas, y tiene que ver con el agudo conflicto urbano que en ciudades como Medellín, en solo este año 2017, a miércoles de esta semana, tenía ya 437 jóvenes asesinados en las calles y en las comunas de Medellín. Esto es un horror, de eso no se habla, no podemos considerar tan siquiera la afirmación del comandante de la Policía Metropolitana de que a la final son muertos que debían morir o son muertos pobres. Eso no dice absolutamente nada, es una vergüenza para una ciudad pujante, con tradición, con futuro como Medellín, que se dé el lujo de tener tantos enfrentamientos rurales y tantos en los corregimientos y tantos enfrentamientos en las comunas de Medellín con la vacuna diaria, entre otras razones. Por consiguiente, esa nueva ley de sometimiento va a ser muy importante y no tiene nada que ver con la anterior ley de sometimiento cuando estaba el presidente Gaviria con respecto a Pablo Escobar. Son dos temas entonces importantes, trascendentales. Vamos a estar al tanto de este tema y reafirmamos nuestra convicción y convocatoria para que nos acompañen este próximo 25 de octubre a las 4 de la tarde en el recinto de la Asamblea Departamental. Un inmenso saludo y abrazo para todos los oyentes del programa Panorama. En Panorama, los personajes que hacen noticia. 12 del mediodía, 50 minutos, Pedro. Se va a crear una comisión especial de paz para el departamento. Me parece muy importante y precisamente esa es la noticia de esta semana, importante en Antioquia, especialmente porque la visitaron funcionarios de alto nivel nacional a reafirmar y a apoyar la estrategia del gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Vino el asesor o el comisionado para los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo. Y el alto comisionado también para la paz, Rodrigo Rivera Salazar. Exactamente, Jorge. Pues vamos a escuchar de qué se trata esta importante comisión y para eso tenemos al comisionado para la paz, Rodrigo Rivera Salazar, quien habló sobre este importante tema. Hoy hemos decidido con el señor gobernador que ahora que lo podemos hacer, vamos a fortalecer el empoderamiento de la gobernabilidad departamental y municipal alrededor de este proceso. No lo podíamos hacer antes del 15 de agosto porque estábamos hablando todavía de un colectivo armado y las prioridades estaban centradas en la seguridad y la responsabilidad en la institucionalidad nacional. Pero a partir del 16 de agosto estamos hablando de un colectivo desarmado, de ciudadanos que han entrado a la legalidad, de excombatientes, de personas que están transitando una ruta de reincorporación y por lo tanto el énfasis es un énfasis más social, un énfasis de transformación, un énfasis de prestación de servicios, de una oferta pública en materia de salud, de pensiones, de educación, de aprendizaje para el trabajo, de acceso a tierras, de acceso a proyectos productivos, de estilo de vida que permita también enfrentar las profundas afectaciones que este personal pueda traer desde las décadas que muchos de ellos pasaron dentro del grupo de las FARC. Estamos hablando de que, según cifras de la Agencia Nacional de Reincorporación, más del 70% de ellos son menores de 35 años. Y una inmensa mayoría de ellos entraron a las FARC cuando eran menores de edad, cuando eran niños. Toda la vida han pasado en esa condición. De modo que el reto institucional de poderlos reincorporar adecuadamente y exitosamente es un reto mayúsculo. Para ese objeto hemos decidido crear el Comité Operativo de Paz Departamental de Antioquia, que será liderado por la Gobernación de Antioquia, en el cual tendrán participación los alcaldes de los 5 municipios donde hay hoy espacios territoriales de capacitación y reincorporación, con un esquema, un modelo de flexibilidad, es decir, por ejemplo, ahora que hay unos 60 reincorporados de las FARC que estaban en Gallo, en Córdoba, y han marchado hacia Mutatá, en el departamento de Antioquia, pues allí podrá entonces agregarse el alcalde de ese municipio, quizá algunos otros alcaldes, en algunas otras zonas donde se vea que hay proyectos y dinámicas de reincorporación que valga la pena
reincorporar. Pues ahí estará el liderazgo departamental, estará la presencia de los alcaldes. Por cierto, lo felicito, gobernador, y aplaudo la iniciativa que usted ha promovido de tener unos vicealcaldes para la paz, con personas que conocen de seguridad, que conocen de la dimensión también de acción integral y que están acompañados de una especie de consejo de paz multidisciplinario, comité de paz multidisciplinario, para que les ayuden a ellos a ser mucho más proactivos, incorporar las ofertas municipales en este proceso de reincorporación y de construcción de paz. Panorama Nacional, porque somos país. 12 del mediodía, 53 minutos. Ayer, Pedro, se cumplió la convención del partido de la U con la asistencia de los congresistas, senadores y representantes a la Cámara. También con la presencia, allí hizo presencia el presidente Santos, quien fue avalado por esta colectividad para la aspiración en sus 2 ocasiones a la presidencia de la República. Por eso saludamos a esta hora al representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, integrante del partido de la U, Juan Felipe Lemos Uribe, quien aspira a ser senador de la República en la próxima legislatura. Doctor Lemos, bienvenido a Panorama, buenas tardes. Jorge, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. ¿Qué balance podemos hacer de este encuentro ayer de los congresistas, la bancada y la colectividad del partido de la U? Bueno, muy importante. Nosotros ayer salimos muy contentos de lo que sucedió en el recinto de Corferias, en la ciudad de Bogotá, donde se realizó la asamblea 17 del partido de la U. Allá asistimos todos los congresistas, todos los concejales, estados del partido, exalcaldes, funcionarios, en fin, todos quienes hacen parte de esa colectividad a nivel nacional. Lo que uno observa es mucho entusiasmo en cada una de las regiones y en cada uno de los líderes políticos que pertenecen a esa estructura nacional, con el ánimo de salir a defender cada uno en sus regiones su trabajo político. Y muy importante la llegada del doctor Iragorri, que para nadie es un secreto que el senador Benedetti, que quería apropiarse de este partido nuestro, que se ha equivocado mucho, pues que ha hecho quedar muy mal la colectividad, por fortuna ya no va a estar más ahí. Es una persona muy seria, una persona decente, con toda la trayectoria, con el deseo de actuar con objetividad, de acompañar a todos los líderes en las regiones, de ayudar a sostener esta estructura política en Colombia. La verdad, quienes no éramos partidarios de esa presidencia de Benedetti estamos felices. Un hombre como Aurelio Iragorri llegue a dirigir las banderas de la unidad nacional. Doctor Juan Felipe Lemus, candidato al Senado de la República por el partido de la U, ¿cómo se vio? ¿Cuál fue la situación? ¿En qué se quedó para el tema de presidencia de la República en las próximas elecciones? Bueno, lo que se definió ayer en la asamblea es que el partido tomará decisiones respecto a ese tema una vez pasen las elecciones de Congreso. Sin embargo, en mi caso personal, pues yo hago parte de una estructura política que en la Nación orienta el senador Mauricio Lizcano, que tiene pues su trabajo en el departamento de Caldas y con nuestro apoyo en el departamento de Antioquia. Mauricio ha tomado la decisión personal de acompañar al doctor Germán Vargas Lleras y nosotros pues tenemos la responsabilidad de acompañarlo a él en esa decisión. Sin embargo, quienes hoy ostentamos curules, estamos buscando la manera de reelegirnos, tenemos que ser muy respetuosos de esa decisión que tomó ayer la Asamblea General del partido, de no decidir sobre temas presidenciales, y si queremos por ahora hacer un acompañamiento tendrá que ser a título personal, no a título de la colectividad. Doctor Lemus, y por último, ¿cómo va la campaña, el recorrido? ¿Lo han visto moviéndose en el departamento de Caldas, en Bogotá, en otras regiones del país y aquí en Antioquia? Pues muy contento, muy animado. Esta es una campaña totalmente diferente a la que estaba acostumbrado a hacer. Una cosa es recorrer exclusivamente nuestro departamento de Antioquia y otra cosa es salir a buscar votos a otras regiones del país para poder sacar adelante este objetivo que tenemos de sacar la curul del Senado de la República. Pero estamos muy animados. Yo he estado tratando de repartir el tiempo entre Antioquia, Bogotá y el departamento de Caldas. La semana pasada hice un recorrido por el oriente caldense, Samaná, Florencia, Santiago, Berlín, Norcasia, Victoria, Marquetalia, y luego estuve en el oriente antioqueño, estuve allá en los municipios de El Peñol, Guatapé, el lunes estuve en Itagüí, y esta semana pues regresé desde Bogotá, vine del Alcázar San José, Risaralda, Anserma, mañana estoy en Sucría, Río Sucio, el lunes estaré en Medellín, y estamos en
esa tarea, recorriendo amplios departamentos, tratando de ganarnos la confianza, el corazón de la gente para sacar adelante este proyecto, que reitero, es un compromiso y un proyecto que requiere de mucho mayor trabajo y de mucha más responsabilidad, y eso es lo que estamos haciendo. 12 del mediodía, 59 minutos. Doctor Lemos, muchas gracias y que tenga un feliz fin de semana. Jorge, a usted un saludo muy especial y a todos los oyentes. Un abrazo. 12 del mediodía, 59 minutos, y a esta hora es la misma hora en el reloj de la iglesia San Ignacio, que ayer fue puesto en remodelación, puesto en funcionamiento nuevamente por parte de la Caja de Compensación Confama como un regalo para la ciudad. Nos vamos por el día de hoy, regresamos el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía.